Entonces, eres de dormirte en el cine. O sea, sí. O sea, Cuando se siempre. trata de Star Wars, Ajá, sí. no siempre, pero sí me duermo cuando estoy cansado. Creo que te genera un entorno como para dormir, ¿no? Te Te acurruca. acurruca. ¿Qué Y películas sí te gustan ir a ver al cine? me gustan las películas de acción, Ok. eh, suspenso, con alguna trama que te enganche, ¿no? O sea, por ejemplo, las películas de Al Pacino me gustaban mucho. Ok. Me gustan las películas de box, Rocky. me gusta Rocky, me gustan las películas que traen consigo alguna trama relacionada con un problema social. Drogas, violencia, O sea, Narcos, secuestros, el narcos. patrón del mal. Eso también me veía, Te viste todo. pero me encantaba. Por ejemplo, una de las series que más me gusta es Homeland. Ok, no la he visto. Homeland es una serie buenísima. Top Gun, ¿ya viste? No he visto porque no tenemos con quién dejar a los guavos, pero mi suegra ya se va yendo 3 veces, creo que está Es enamorada de Tom Cruise. brutal. Y vuelve y vuelve y vuelve. Chévere. Bueno, oye, bienvenido a Educación Muchas Alternativa gracias. Podcast. Es el lugar donde aprendemos diferente, pero tenemos mentes brillantes. El día de hoy tenemos con nosotros a Wilson Merino. Yo diría un activista, político, speaker TED. ¿Cómo más podríamos describirte? ¿Quién es Wilson Merino? Muchas gracias por la invitación a este podcast. Creo que es la manera más innovadora hoy por hoy de comunicar, de conectar. Soy esposo, Ok. estoy felizmente casado con Daniela. Mi esposa es sobreviviente del cáncer, Ok. una enfermedad larga, difícil, dolorosa y costosa, pero vencible. Ella me lo demostró. Eh, Superó el cáncer hace 20 años y con ella tengo 2 hijas. Y estuviste en todo este proceso. Curiosamente nosotros nos conocimos cuando ella estaba enferma y mi mamá estaba enferma. Mi mamá también tuvo cáncer. Mi madre no tuvo la misma suerte que mi esposa. Mi madre perdió la batalla y falleció cuando yo tenía 18 años. Wow. Parecería que el cáncer es una constante en mi vida, siempre está furulando por allí. Con mi esposa tengo mis hijas que son mi motor. Incluso salen contigo en bastantes contenidos. Sí, ahora un poco por la política estamos intentando más bien ir cuidando un poco, borrando un poco, ha sido un poco la sugerencia, ¿no? Tristemente la política se ha vuelto un lugar muy, muy hostil, pero como pasan conmigo, por ahí se colan de vez en cuando a alguna actividad y terminan saliendo. Ok, y tú como papá, ¿cómo te sientes tú incluyendo a tus hijas en campaña? En sí a tu familia, porque eres un político que siempre se muestra familiar, Sí, versus otros que, por ejemplo, ni siquiera muestran a su esposa, a sus hijos, más bien los tienen como por por atrás, ahí. o incluso ni siquiera ellos quieren salir en cámaras. Sí, yo creo que mi familia es mi mayor motor para dar un paso hacia adelante e involucrarme en política. He vivido realidades dolorosas, ¿no? Yo me quedé huérfano siendo muy joven, perdí a mi madre víctima del cáncer, pero también como resultado de un sistema de salud injusto. Okay. Y perdí a mi padre víctima de la inseguridad que vivimos todos. Mi padre fue asesinado y brutalmente asesinado. Soy una víctima más de la inseguridad en el país. ¿Hace cuánto tiempo fue esto? Lo de mi madre van a ser 21 años, lo de mi padre 12 años. Eh, Es decir, lo perdiste cuando igual el país no era tan inseguro. sí, sí, o sea, siempre ha sido, ¿no? Mm. Quizás nunca hemos sido tan conscientes, pero nunca a los niveles de los que estamos viviendo el día de hoy. Soy papá y tengo una responsabilidad para con mis hijas, ¿no? Y la decisión de ir un paso hacia adelante y participar en política pasa por hacer todo lo que esté en mis manos, involucrar a más gente para poder construir una ciudad distinta, una ciudad más humana, más global, más inclusiva, más solidaria, más justa, de mayores oportunidades, más verde, más feminista. Yo soy papá de niñas, donde finalmente vivamos todos y todas cada día mejor. Ok, me gustó eso que dijiste de feminista. ¿Nos podrías dar un poquito más de detalles de cuál sería un plan para la ciudad para que se convierta en una ciudad más feminista? Sí. El feminismo, un poco lo que busca desde el movimiento es que las personas puedan tomar sus propias decisiones en libertad, ¿no? Correcto. Y crear las condiciones necesarias para poder avanzar todos y todas juntos. Para nosotros se traduce, entre otras cosas, en que haya
los mismos espacios de representación política para hombres y para mujeres. Y eso es lo que estamos haciendo en este proceso, ¿no? Mitad hombres, mitad mujeres. Se trata de que los cuidados sea comprendido, ¿no? Gran parte de los desafíos que tenemos en la próxima administración va a ser recuperar los guaguacentros que eran albergues, guarderías, donde las madres podrían dejar a sus hijos pequeños en un lugar seguro, bien alimentados para ir a trabajar, ¿no? Me parece que hay un tema importante. Necesitamos retomar los programas para luchar contra la violencia contra la mujer, lo que sucede dentro del hogar, que es terrible. Controlar de alguna manera el consumo del alcohol. Es que, oye, parte de ahí. Y bueno, mientras vas diciendo muchas cosas, me vienen un montón de ideas. Y entre esas, sabes, el alcohol sí es un principal problema de la violencia familiar, pero también, ¿tienes algún plan para que no se convierta en un feminismo de pronto radical? Sí, yo creo que a la final... ¿Cómo vas a mantener ese equilibrio? Porque si bien es cierto, actualmente sí hay una lucha súper fuerte feminista, pero que quieras o no, si es que en algún punto se va de las manos, podría terminar siendo muy radical. Sí, o sea, el machismo es radical. El machismo mata. Correcto, pero si es que... El feminismo en realidad es una lucha. Pero lo que voy es que puede llegar a ser yo creo que en un futuro. Yo creo que finalmente en la medida en la que construyamos sociedades más justas, más humanas, más compasivas, de mayores oportunidades para todos y para todas, cuando finalmente pongamos la educación en el centro, ¿no? Okay. Una educación amplia, renovadora, ¿no? Una educación que nace desde la escuela, donde finalmente enseñemos a los niños a ser compasivos, a ser solidarios, a cuidar a la naturaleza, a defender a todos los seres vivos y a buscar tu propia verdad. Estos temores, ¿no? de que una causa justa se transforme en algo pernicioso para la sociedad, yo creo que lo vamos a poder eliminar. Pero me parece que hoy por hoy las mujeres siguen viviendo en una sociedad donde hay enormes diferencias. Injusticias. Injusticias, grandes desigualdades salariales, en distribución del tiempo, en redistribución del cuidado, ¿no? Estigma, violencia, muertes, femicidios, y así no vamos a poder seguir, ¿no? Yo tengo 3 hijas. El pilar fundamental que ha guiado mi vida, la persona que ha marcado de manera más decidida mi vida es mi madre. Mi madre se divorció de mi padre cuando yo tenía 4 años. No había terminado la universidad. Ok, es decir, creciste solo con tu madre. Vengo de un hogar monoparental en cuanto a los cuidados. Mi madre era mamá y papá en cuanto proveía los recursos a la casa y se encargaba del afecto, de la parte afectiva. Mi padre, después de que mi madre muere, genera con nosotros una relación más estrecha, más vinculada, más linda, más paternal. Te alejas de él por un tiempo. Nos alejamos, o sea, nunca tuve una vinculación muy estrecha con mi padre hasta que mi madre muere. O sea, a partir de la muerte de mi madre generamos un nuevo vínculo con mi padre. Y siempre vi en mi madre una persona que luchó mucho. Okay. Y que sufrió mucho en una sociedad machista, en una sociedad donde hay más oportunidades para los hombres que para las mujeres. Mi esposa además me lucha todo el día porque inconscientemente o conscientemente todos somos parte de una sociedad machista, ¿no? Correcto. Y yo lucho contra mi machismo día a día en mi casa, ¿no? ¿Y tú como hombre, cómo regulas este tema? ¿Cómo generas un equilibrio para no estar en un lugar machista? Para hacer que tu casa sea un lugar de equilibrio. O sea, tengo gente alrededor mío que me sacan de ese espacio, ¿no? Okay. O sea, que me confrontan, que me hacen pensar, ¿no? O sea, tengo una esposa que no se deja. Me gusta eso. Y tengo un equipo en la fundación que son solo mujeres, ¿no? Entonces, además me han ido transformando, ya no solo en mis prácticas personales, sino en mi cosmovisión, ¿no? Porque estoy con un equipo de colaboradoras, colegas, que tienen muy clara esta bandera y que a través de ellas he ido aprendiendo. De hecho, últimamente ya voy a las marchas también, ¿no? Entonces eso ya te va contando que voy aprendiendo y me voy transformando. Oye, qué interesante, ¿sabes? Durante casi toda la entrevista hasta el momento has mencionado mucho a tu esposa y me quedé con la pica de entender tu historia de amor. O sea, justo cuando me contaste que la conociste en un proceso, la verdad, bastante complicado, en un proceso en el que quizás otras personas quizás no
no tendrían una historia de amor en un proceso tan duro para la otra persona. Cuéntame un poquito de eso. Mi madre fue diagnosticada con cáncer cuando yo tenía 18 años. No había nada que hacer en el país. O sea, un sistema de salud que no te da respuestas, que no tenía los profesionales que nosotros, ni la humanidad, ¿no? Ni la empatía. Logramos conectar con alguien en el exterior y finalmente pudimos viajar. Y mi mamá se sometió a una operación de cerebro abierto. Mi madre tuvo un glioblastoma multiforme en el cerebro y pudieron extraer el tumor. En el hospital donde mi madre se estaba operando, llegó mi esposa. Mi esposa llegó a hacer su tratamiento, a recibir el protocolo de su tratamiento de la leucemia en el hospital en el que estamos, en la ciudad en la que estábamos nosotros. Tu esposa no es ecuatoriana. Es ecuatoriana. Pero también está en Houston. Pero también se fue a Houston a que le den el protocolo de la quimioterapia. Y coincidieron. Y coincidimos. Estábamos los dos allí, no nos conocíamos, pero estuvimos allí en el mismo tiempo. Luego regresamos, mi madre fallece, yo hago la Fundación Cecilia. ¿Y ya la conocías a tu esposo? Todavía no. Todavía no habías cruzado palabras, pero estaban en el mismo sitio. Teníamos gente en común, amigos. Yo creo que sabía quién era ella, pero todavía no éramos amigos. Yo regresé, mi madre fallece y creo la Fundación Cecilia Arbanera. Y hasta ahora está vigente, ajá. Y mi esposa ya había superado o estaba en proceso de superación de la leucemia y se vincula a la fundación como voluntaria. Entonces llega un día a hacer voluntariado, como prácticas preprofesionales o como algún requisito de la universidad. Llegó un día y nos encontramos en el hospital. Y de ahí, bueno, nos vimos, nos conocimos. Ella tenía un novio, yo tenía una novia. Nos veíamos. Oye, ¿sabes? Ella ya tenía pareja y tú viniste ahí a robarte el corazón de ella. Todavía no, verás. Luego nos fuimos yo teníamos una amiga en común que me invitó a mí a la playa, ella también. Fuimos a la playa, pasamos chéverísimo. Para esto ella ya había superado el cáncer. Para ella había superado el cáncer, ella había superado a su novio, yo también. Ese paseo no pasó nada, más que ahí el bailar, el conversar, intentar cualquier cosa, pero... Manito sudada ya. No pasó mayor cosa. Luego ella yo me fui a vivir en China y ella también se fue a vivir en China. Yo me fui a Shanghai. No, ella en su propio proceso, pero los dos más o menos a la par. Yo me fui unos años antes, me fui a Shanghai, luego fue ella y se fue a vivir en Taipei, en Taiwán. Pero estuvimos los dos en esa parte del planeta. ¿Ya? Intentamos y tomamos contacto un par de veces, quedamos en viajar, ir a India, no lo logramos. Y bueno, ya luego yo regresé al país de ella también, la vi en una fiesta y dije, esta es. O sea, ya no voy a dejar escapar esta oportunidad nunca más. Pero siempre te gustó. Siempre me gustó, sí, siempre me gustó. Creo que yo también le gustaba a ella. ¿Se lo has preguntado? No, pero se nota, ¿no? O sea, cómo me mira. No. ¿Es la misma mirada de China la que tienes ahora en casa o no? Sí, yo creo que sí, en esencia. El matrimonio no es fácil, ¿no? Hay un montón de complicaciones del día a día, del convivir, de los cuidados de las niñas, de proveer. O sea, vivir en realidad es difícil, la experiencia humana es difícil. Pero bueno, luego regresamos, estuvimos juntos, nos casamos, le llevé a Galápagos a proponerle matrimonio debajo del océano, buceando. Muy lindo, una linda historia. ¿Te consideras una persona romántica? Sí, era súper romántico. Ahora ya no soy tanto, pero sí, era bien romántico. Creo que ahora todavía conservo algo. Enamorado de mi esposa, de mis hijas, agradecido con la vida por dármela. Así como la vida te quita cosas y te genera enormes dolores, también la vida te regala enormes alegrías, ¿no? Y creo que esa es parte de la experiencia humana, ¿no? Y creo que nuestro objetivo es el arte del caos. Humanos, en realidad buscamos ser felices y trascender en lo que hacemos, ¿no? Independientemente de lo que hagas. Creo que ese es el principio rector, ¿no? Y quizás el desafío que tenemos adicionalmente es ayudar a la gente que no ha tenido las mismas oportunidades que hemos tenido tú y yo a poder alcanzar estos objetivos. Excelente. Oye, justo mencionabas hace un momento el tema de la educación, que fuiste a China, hablamos también un poquito por encima de tu charla TEDx. Cuéntame, ¿cuál ha sido tu proceso educativo, de vida, que tú crees que debería tener cualquier adolescente, cualquier niño,
a partir de todo lo que tú sabes, de todas tus enseñanzas, para llegar a ser lo que eres? Bueno, yo creo que la educación tiene que cambiar. Creo que necesitamos impulsar un nuevo paradigma educativo, ¿no? Donde todos seamos conscientes que la principal herramienta de transformación social es la escuela. No la más, no la única, pero sí la más importante. Vamos a partir por ahí. Wilson Merino, ¿qué clases en la escuela no te gustaban? Hebreo, por ejemplo. Yo vengo de un colegio judío. Ok. Entonces, al comienzo, en los primeros años, creo que era primer grado, segundo grado, tenías clases de hebreo para conocer un poco de la cultura hebrea, de conocer sobre los judíos. Nunca me gustó, ¿no? Ya. Ahí hay una clase en la que no mismo. Entre lengua y matemáticas, ¿eras más de números o más de letras? Depende de la lengua, pero no me iba mal en matemáticas. Me iba mal en química, por ejemplo. Ok. Química no terminaba de gustar. Francés tampoco me iba tan bien porque ya después de los primeros 2 años ya luego te permitían elegir. Los judíos generalmente escogían hebreo y el resto escogíamos francés. A mí el francés me parece chévere, pero tuve un muy mal profesor. Suele pasar. Entonces, bueno, me desmotivé, pero bueno, esa no me gustó. Vamos por ahí. ¿Qué es un mal profesor para ti? Creo que la educación también implica el motivar, ¿no? El despertar algo en alguien, ¿no? O sea, no solamente es leer un libro, ¿no? Correcto. De alguna manera te tienen que emocionar, ¿no? Te tienen que llevar a que el recorrido por el conocimiento es toda una aventura. Pero no fue un profesor que te hizo la vida a cuadritos. Más o menos, o sea, yo también era medio rebelde, siempre he sido medio rebelde. Ok, cuéntame un poco de eso. Algunos les decía la vida en cuadritos. O sea, yo vengo de un hogar disfuncional, monoparental. Y a veces los niños tienen formas muy particulares de demostrar lo que están sintiendo, ¿no? Y quizás yo, la forma de transmitir ese dolor que tenía un poco por esa lógica de disfuncional era a través de la rebeldía. Es decir, en el cole eras inquieto. En el cole era inquieto, era puñetero. ¿Te gustaba pelear? Si tocaba, me daba. O sea, en las primeras farras sí te dabas. Me daba, o sea, yo era chiquito, yo era el que armaba, daba un quiño y luego ya me iba, y venía uno más grande. Ya. Contestón, siempre he sido como muy cuestionador. Para algunas cosas está bien, pero para otras quizás no tanto, ¿no? Yo creo que siempre está bien cuestionar, o sea, sacar tus propios conceptos. Sí, si es que te permite avanzar algo, porque si es que es cuestionar por cuestionar, a veces ahí tienes un poco de pérdida de tiempo, ¿no? Creo que hay que cuestionar lo que uno cree que no está bien, ¿no? Lo que se puede mejorar. Y creo que cuando eres muy niño a veces no tienes esa capacidad de discernir estas dos formas de cuestionar. Pero habían clases que me gustaban mucho. Filosofía, por ejemplo. Era una clase que no había nadie, era solo yo. Ok. Y me gustaba mucho la clase de filosofía en el colegio. ¿Te expulsaron alguna vez del cole? Por temas de comportamiento, alguna vez. Sí. Sí, alguna vez me fugué de alguna clase, me fugué del colegio. Pero logré quedarme. Era un colegio. O sea, te gradúas del colegio. Me graduó, o sea, 2 años viví fuera del país, estuve en Canadá cuando tenía 16 años. En tu etapa educativa. Pero regresé y me gradué en el mismo colegio con mis mismos compañeros. Qué bacán. Oye, ¿podrías comparar de alguna forma cómo era la educación en Canadá y aquí en Ecuador? ¿Cuál te gustó más? ¿Qué te llevas de cada una? Yo estuve en un colegio pequeño, cerrado, pocos alumnos, centrado en las matemáticas, en la ciencia, en fin. Quizás en Canadá era un colegio público, católico, más grande. ¿Y de colegio judío, colegio católico? Sí, más expuesto a cosas que en el Ecuador en esa época no se veían tanto, como las drogas, por ejemplo. En Canadá tuviste más acceso a ese tipo de cosas. Sí, había más, ¿no? Pero también había más inclusión. Las escuelas eran mucho más inclusivas. En la escuela en la que yo iba, niños con movilidad reducida, con discapacidad, estaban en el colegio, cosa que en el colegio al que yo fui no había, ¿no? ¿Qué más?
El campus era abierto en Canadá, el campus al que yo fui aquí era cerrado y con muchas seguridades, ¿no? ¿Siempre se te hizo fácil tener amigos? Más o menos, sí, más o menos. O sea, me llevaba con un poco de gente distinta, ¿Ya? sin shampoo, pero sí, no he tenido mayores problemas en hacer amigos. Oye, qué bacán. Ok, ¿y en qué momento? Ok, terminas el colegio Uh-huh. y ¿cómo empieza a llegar la política a tu vida? ¿De pronto Luego, siempre supiste a qué te querías dedicar? ¿Te graduaste, ya sabías qué hacer, qué estudiar, hacia dónde ir? o sea, yo vengo de una familia política, mi madre fue una mujer socialista desde el ideal político, ¿no? Muy cuestionadora, muy buscando la justicia social, muy buscando la redistribución, con gente de izquierda siempre en mi casa, en conversaciones sobre la construcción de ese tipo de sociedades. Mi papá, en cambio, era un liberal que militó en un partido político durante toda su vida y estuvo en cargos importantes de elección popular, asambleísta, luego fue ministro, en fin. Siempre he estado muy expuesto a la política, ¿no? Yo vengo quizás más, está más marcada la presencia de mamá en mi vida, ¿no? Entonces, Ok, por eso es que yo tiro más si bien yo nunca he estado afiliado a ningún partido o movimiento político, tengo más afinidad por las perspectivas de izquierda, ¿no? perfecto. Que eso fue lo que mi madre me inculcó, ¿no? La búsqueda de la construcción del sentido de lo público, de una sociedad más justa, ¿no? Más humana, ¿no? Y bueno, ya después con mis experiencias, la muerte de mi madre y de mi padre, de alguna manera he decidido emprender en lo social, ¿no? Hago la Fundación Cecilia Rabaneira, a través de la fundación me expongo a mucho dolor, a realidades muy injustas, a lo que viven los niños que no solamente luchan contra la enfermedad, sino que además luchan contra la pobreza, la injusticia, la intolerancia, la discriminación. Pierdo a muchos niños en estos años, ¿no? A través de procesos muy dolorosos. ¿Hijos tuyos o no, niños de la fundación? Niños de la fundación. Sí, niños de la fundación. Justo mientras mencionabas el tema de izquierda, verás, tenemos como ejemplo hoy en día Nicaragua, Venezuela, actualmente Chile. ¿Quiénes son tus ejemplos a seguir en la izquierda? Más que la filosofía, el concepto, ¿tienes de pronto ejemplos a seguir que te han motivado, líderes de izquierda que te han motivado a ser lo que eres hoy? O sea, creo que soy un demócrata, ¿no? Hay un demócrata que dentro de sus límites lo que busca es dentro del plano político poder hacer un poquito más para la gente, ¿no? Pensar en que vivimos en países, en sociedades muy marcadas por unas desigualdades que desgarran. Creo que hay políticos a los que uno siempre valora más que a otros, ¿no? Quizás Michelle Bachelet en Chile, Mujica quizás es un referente, Macron es un referente para mí, Obama es un referente, Alexandra Ocasio, una joven de origen latino que está dando batalla en Estados Unidos. De ella no he escuchado. Quizás algunos rasgos del expresidente Santos, me parece que finalmente buscar la construcción de la paz para que el país pueda avanzar dentro de un gran pacto colombianos y colombianas, es un referente importante. ¿Qué te digo? Creo que siempre hay gente que ha estado luchando por cosas y por causas y por gente, ¿no? Siempre fuiste de izquierda. Creo que siempre he tenido, ¿no?, mayor sensibilidad con las perspectivas de izquierda y es coherente y es consistente a mi historia de vida. Correcto. Llevo 20 años trabajando en organizaciones sociales. Yo cuando tenía 20 y pico de años, en vez de dedicarme a emprender una empresa que vende papas, correcto, para hacerme millonario, o no sé si millonario, pero para generar utilidad y tener ese beneficio económico, decidí abdicar mi vida al servicio y que lo que yo hago es dibujar sonrisas en los rostros de los niños con cáncer. Ese es mi negocio. Entonces, claro, mi riqueza el día de hoy no es material, es inmaterial. Es emocional. Pero me siento infinitamente rico. Ok, partamos por ahí. Si bien es cierto, vivimos en un sistema capitalista, sí o sí tienes que mantener a tu familia, a tu esposa, etcétera, etcétera, hasta darte tus gustitos. Si es que tienes una fundación, si te dedicas a lo social, ¿de qué forma logras tú tener una vida, llevar la comida a casa, todo este tema? Sí. Las fundaciones y las empresas son bastante similares, ¿no? Quienes lideramos fundaciones de manera seria, trabajamos en gobernanza, planificación estratégica,
gestión del recurso humano, consecución de recursos, asignación de esos recursos, gastos, ¿no? Las fundaciones igual contratan a gente, el equipo trabaja en la fundación. La diferencia que hay entre una fundación y una empresa es que no hay reparto de utilidad. Okay. Pero las fundaciones también pagan sueldos, ¿no? Y ojalá en el país la gente que trabaja en el tercer sector cada día gane mejores sueldos. ¿Cuál es el tercer sector? El de las fundaciones, organizaciones sociales, ¿no? Hablándote de fundaciones animales, para todas personas. las fundaciones, ese es el tercer sector, que combinan, creo yo, lo mejor de lo público y lo mejor de lo privado, ¿no? Yo apuesto por ese sector, creo que ese sector es clave para el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, ahora que vivimos en crisis ambientales, correcto, muchas de las fundaciones y de los emprendimientos giran sus esfuerzos alrededor del medio ambiente, del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Y ahí van surgiendo emprendedores que van resolviendo un problema social, ambiental, pero que además van generando recursos económicos para tener acceso a una vida digna. Quizás no una vida opulente, ¿no? Yo no recibo utilidad, pero recibo un sueldo. En la fundación. En la fundación, o recibía, porque ya estoy de salida, que me ha permitido, junto a otros ahorros que yo tengo, de algunas propiedades que compré cuando era emprendedor, un par de propiedades que heredé, poder pagar las deudas, ¿no? Claro, tengo hijas pequeñas. Correcto. Pagar el colegio. Me apaño, creo que también he tenido la posibilidad de emprender cuando era más joven, tuve una empresa de publicidad, compré una casa, esta casa está arrendada, cuando estuve en China me endeudé y compré una suite. ¿En China? En Ecuador, pero con el dinero que tenía cuando estaba en China, esa suite ahora está rentada. Así algunas propiedades que me permiten redondear los ingresos. Oye, qué interesante. Y además mi esposa también trabaja, o sea, no solo yo proveo, o sea, los dos somos profesionales. Ella sí se dedica a la institución privada. Ella tiene una empresa en el sector de la construcción y trabaja en temas de construcción eléctrica. Oye, qué interesante. Ok, sales del colegio, sí te gradúas en este colegio judío. ¿Cómo te das cuenta de qué querías estudiar? ¿Te dedicaste a la publicidad? Al mismo tiempo hiciste el tema de la fundación. ¿Cómo fue tu proceso de salida del colegio? ¿Antes de la universidad o durante la universidad? Pues yo salí del colegio y me fui a estudiar administración en Italia, en Roma, en la Universidad La Sapienza. Mi madre ya estaba un poco mal, nosotros no estábamos tan bien emocionalmente y decidí regresar. Regresé y estuve con mi madre en sus últimos momentos. Fueron los últimos meses de vida. Finalmente mi madre muere y decido ingresar a la universidad en Ecuador. ¿Aquí qué universidad ingresaste? Estuve estudiando en la UTLA, Administración de Empresas, y a la par, en las noches estudiaba Derecho en la Universidad Central. Estudiaba 2 carreras a la par. Al mismo tiempo. Oye, ¿y cómo llegas a la publicidad? O sea, emprendí una empresa de publicidad. Antes la publicidad alternativa, como tú, los podcasts, eran publicidad empresa. Yo tenía una empresa de medios alternativos. O sea, tú ibas a un baño y mientras hacías pipí tenías publicidad al frente. Ese medio lo hice yo. Ibas a un restaurante y encontrabas un rack con publicidad en postales gratuitas. Eso lo hacía yo. En algunas universidades te regalaban un cuaderno universitario con publicidad. Eso lo hacía yo. En los hoteles había unas cajitas en la recepción con publicidad turística, de restaurantes a donde puedes ir. Eso lo hacía yo. Ese era mi negocio. A eso me dedicaba. ¿Cuánto tiempo duró? Duró varios años. Duró más de una década. Entonces, Wilson, ¿te vas a China por qué razón? Me fui a China por... ¿A explorar? Motivación de mi papá. Mi papá me dijo... estás muy joven para dedicar ya tu vida a la empresa, sal, viaja, conoce, explora, disfruta. Yo tenía un amigo en China y me fui a visitarle. Tuve una experiencia súper chévere. China es un país intenso y luego pues hice algunas averiguaciones y encontré una universidad y me quedé. Me quedé estudiando chino en la Universidad de Zhejiang, en una provincia llena de lagos, una provincia muy linda, cerca de Shanghai. Y bueno, ahí me quedé un año inicialmente estudiando chino. Una vida
muy ligera, Okay. muy expuesto a una diversidad increíble. En mi clase éramos 33 personas de 33 países distintos. Aprendiendo chino. Aprendiendo chino. La vida era súper alegre, vivía en los cuartos de la universidad, estudiaba chino, me iba de paseo con los amigos, nos íbamos de fiesta, andaba en bicicleta. ¿Cómo es la fiesta en China? Me parece que es increíble, ¿no? O sea, es primero la fiesta en la universidad, y una universidad que tiene gente de todos los países del mundo es como ir al mundial, ¿no? Yeah. Gente de todo lado, súper feliz, y estás expuesto a mucho aprendizaje. Y bueno, los chinos también, ¿no? O sea, los chinos tienen sus formas, sus lógicas, sus lujos, sus gustos, y es un enorme aprendizaje. Correcto, llegas acá. ¿Qué fue lo que te motiva? Pero no solo estudié chino. En China estudié chino, luego fui a dar clases en la Universidad de Qingdao de dirección de operaciones, y había terminado mi primera maestría. ¿Enseñabas en chino? Enseñaba en inglés. Okay. Enseñaba en inglés y la universidad me daba clases de chino. Entonces era como un buen match. Y me pagaban también, pero era una chévere experiencia, ya más metido en la cultura china, ¿no? Ya más sumergido. Luego vino la Exposición Universal de Shanghai, Okay. un evento mundial que se realiza cada 4 o 6 años, y ese año fue en Shanghai. Se abrieron varios pabellones, y yo tenía un grupo de amigos españoles. Okay. Ellos aplicaron al pabellón de España y me dijeron aplica. Entonces, bueno, finalmente apliqué y logré trabajar en el pabellón de España. Fui además del coordinador de todo el pabellón, estuve al frente de todo el pabellón, y fue una experiencia muy linda. También eran pabellones de todo el mundo, mucha gente trabajando en la exposición, y también más expuesto a una visión más global, ¿no? Pabellones de España con fiestas españolas, pabellones de Cuba con cultura cubana, en fin, un año muy lindo. ¿Les hiciste probar algo de Ecuador? Yo no estaba en el pabellón de Ecuador, había un pabellón de Ecuador, pequeño, chiquito. Yo estuve en uno de los pabellones más importantes de toda la expo, que era el pabellón de España, que recibió cerca de 50 millones de visitantes durante los 6 meses de la expo. Llegaron reyes, celebridades, presidentes, alcaldes, futbolistas, Yeah. Habían concierto de Coldplay, concierto de Shakira, concierto de Juan Luis Guerra. ¿Y les viste a Coldplay? Vi a Coldplay. Qué bacán. Trabajaba en la exposición. Entonces, claro, fue una experiencia muy, muy linda. Me imagino. Luego regreso al país. Mi padre fue secuestrado, mis hermanos me contactaron. Ok, ¿cómo fue eso? ¿Le secuestran a tu padre? ¿Dónde, cómo y cuándo? Yo vivía en China, recibí una llamada. Habían encontrado el carro de mi padre abandonado a las afueras de la pizza de la Chefarina. La que está frente al Caracol. La que está cerca, la que quedaba en las Naciones Unidas. Ok. Naciones Unidas y Amazonas. Cojo un avión, compro un avión desesperado, llego. No, ¿y cómo fueron tantas horas de vuelo pensando en eso? Muy doloroso. ¿Cuántas horas? ¿18? 32 horas. Wow. Con escalas. Y sin saber nada. Sin saber nada, llegar al país, hablar con mis hermanos, tratar de levantar recursos logísticos, policiales, pensar en que era un secuestro y que nos iban a llamar, pensar en cómo poder efectivizar lo que teníamos. 3 meses de búsqueda muy intensos. Ok, 3 meses. Por todo el país, morgues, hospitales, cárceles, hackers. Ya teníamos a la gente del UNACE trabajando con nosotros, en fin. Y bueno, finalmente encontramos ya el cuerpo de mi padre. Lo habían asesinado los captores, y fue un momento muy duro. Decidí regresar a China a una especie de proceso de sanación, ¿no? Alejarme de todo esto que me había hecho tanto daño. Fui a China, me dediqué mucho a ser muy disciplinado, cambié mis hábitos alimenticios, me dediqué mucho al deporte, creo que me escondí del mundo. Te alejaste de todo. Me alejé, y durante algún tiempo terminó siendo como la forma de salir adelante. Y de sanar, sobre todo. Sí. Y bueno, ya después... ¿Cómo entras a la política?
Porque me dijiste hace un momento, oye, no tengo partido político, me han ofrecido muchas veces, pero, oye, eres nuevo, o sea, eres un perfil nuevo en la política hoy en día. Sí, regresé al país ya hace algunos años, regresé, dediqué más esfuerzos a la fundación, hice que la fundación crezca, creció mucho. Eh, Impulsé política pública desde abajo, llegué a la asamblea con respaldo de firmas para impulsar una ley del cáncer, eh, y siempre he sido como un actor social muy visible y siempre he sido alguien a quien los partidos y movimientos políticos han buscado para ser su candidato. ¿Por qué les dices que no? Nunca he confiado mucho en los partidos y movimientos políticos. Me parece que gran parte del problema en el país viene de ellos, ¿no? Partidos de alquiler, partidos sin ideología, partidos sin formación a jóvenes, partidos que todos están implicados en escándalos de corrupción, partidos que se han dedicado más a la confrontación personal que a la construcción de oportunidades para la gente. He tenido además vivencias personales, algunas veces algunas invitaciones que no se concretan. O sea, la política en nuestro país es muy informal y creo que uno de los enormes desafíos tiene que ver con profesionalizar la política. Por ahí hay un candidato que dice no ser político, ¿no? Y que dice además que la ideología hoy por hoy ya no importa, que a los jóvenes no les importa si eres de izquierda o de derecha. Y yo creo que eso es un error. Me suena. Sí, el discurso. A mí me parece que te suena ese candidato. Y ese candidato, que además ahora también está terciando en las elecciones locales para ser alcalde, que se salta siendo de una ideología de derecha, termina siendo candidato por un movimiento de izquierda, ¿no? A mí esas incongruencias no me parece que son correctas porque la ideología... Pero mira, por ejemplo, Velasco Ibarra. Ahí le veías de izquierda a derecha, iba de un lugar a otro, como que se ponía en la trinchera que tenía que jugar, por decirlo así. ¿Qué opinas tú de ese tema? Yo creo que no es un desafío individual. ¿Crees que en la política siempre tienes que serle fiel como a tu posición? Porque no te debe... No, está claro que una persona no va a resolver los conflictos de la gente. Correcto. Es un equipo. Y es un equipo que se mueve alrededor de un ideal, de una causa, de la construcción de un modelo de ciudad, ¿no? ¿Cuál es ese modelo? ¿Cuáles son los valores que están alrededor de ese modelo? Es lo que tú tienes que descifrar. Pero pensar en que los grandes caudillos, ¿no? Los grandes salvadores, son los que necesitamos para salir adelante es algo que yo particularmente no creo. Yo apelo a un liderazgo más colaborativo, apelo a lo colectivo, a la acción colectiva, y ese es mi tipo de liderazgo, ¿no? Y ese liderazgo viene anclado a una visión ideológica, clara. Yo creo que hay que participar hoy más que nunca. O sea, creo que para gente como tú, para yo, para mí, para algunos jóvenes que nos están escuchando, que hemos tenido acceso a educación de calidad, el seguir haciéndole el quite a la política es un error. Totalmente. Porque eres una persona privilegiada que ha tenido acceso a cosas que el resto de la gente no ha tenido y que estás más preparado para impulsar el cambio. Correcto. Yo nací aquí, es mi país, es mi ciudad, son mis hijas, es mi futuro, y finalmente quiero hacer el intento para que las cosas cambien. Ibas a ser alcalde, ¿no es cierto? Te querías lanzar alcalde. He tenido varias propuestas de diferentes movimientos en diferentes elecciones, ¿no? Creo que las últimas 3 elecciones he tenido varias propuestas. ¿Pero para alcalde o para diferentes posiciones? Para diferentes posiciones. En las anteriores elecciones presidenciales, un par de partidos me propusieron ser candidato a la presidencia, algunos candidatos me propusieron ir a la vicepresidencia, ser asambleísta, en el proceso anterior me propusieron ser prefecto. ¿No? Con ninguno finalmente se concretó. Quizás con la idea en el año anterior hubiese corrido la presidencia, pero la idea... En vez de Herbas. En vez de INTI, el INTI y yo estábamos disputando el espacio inicialmente. INTI, el actual... INTI Gronenberg, un científico. El que va a ser ahorita candidato a alcalde. Luego los dos fundimos, los dos nos quemamos y finalmente salió Herbas. Oye, ¿y crees tú que INTI sea un buen candidato al alcalde de Quito? Yo creo que hoy se necesita alguien con experiencia política y INTI es una persona con una visión clara en temas específicos como sostenibilidad, innovación, en fin. Pero creo que en la situación en la que se encuentra la ciudad no hay espacio para
para fallar, ¿no? Ok. Necesitamos gente que tenga experiencia y que nos dé certezas de que no se va a volver a improvisar. ¿Qué opinas tú del regreso de Yunda? Creo que es un error. Creo que Yunda salió de manera ilegítima. Creo que lo sacaron por cualquier cosa, ¿no? Me parece que hay una reflexión importante de cara a la política, ¿no? De cómo debe concebirse la política. Pero no se trata de Yunda, se trata de la ciudad. Correcto. No es un tema personal, es un tema colectivo. Es quién va a plantear una alternativa de cambio para solucionar los problemas de la gente, ¿no? Por eso es que finalmente creo que hay que apostar a una alianza, a la construcción de un proyecto ideológico progresista, que es lo que yo soy. Me reconozco un proyecto de centro-izquierda, que ponga en el centro a la gente, un proyecto humano, feminista, que ponga en el centro a las mujeres, las causas, que nos invite a defender la naturaleza, los ríos, las quebradas, ¿no? Que nos ayude a redistribuir mejor los recursos escasos que tenemos, que inspire, que motive y por sobre todas las cosas recuperar el sentido de lo público. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que no hay? Hoy tenemos un país privatizado y es triste, ¿no? Ahora los conjuntos habitacionales en esta zona te ofrecen todo adentro del conjunto. Correcto. Tienes cine dentro del conjunto, tienes parques, toboganes, tienes una sala de reuniones, tienes todo. Y ya no hay ninguna motivación para salir del conjunto. Y eso es terrible de cara a la convivencia entre extraños, ¿no? Porque ya no vas al parque. Somos una ciudad privatizada en temas de movilidad, ¿no? Oye, ¿y sabes que eso es algo que justo combate la Agenda 2030? La Agenda 2030 busca que las urbanizaciones sean abiertas. Eso. No hay parques seguros, ¿no? No hay veredas. Partiendo por ahí. La ciudad de Quito no invierte en veredas, ¿no? Es una ciudad que no es para caminar. Es una ciudad diseñada para el carro. Que no es carro para peatones. Y además del carro particular, que van unos pocos. El 25% de los quiteños y quiteñas se movilizan en auto particular, el 65% en transporte público, que es una desgracia. La gente va insegura, como sardinas, te violentan, te arranchan, a las mujeres les manosean, ¿no? En los buses, sí, pasa. Todo está privatizado en nuestra ciudad, para beneficio de unos pocos en detrimento de las grandes mayorías. Creo que hay que recuperar el sentido de lo público. Y hablando del tema público, yo ahí sí tengo creo que una opinión quizás en contra tuya. Yo creo que más bien la seguridad debería ser privada. Yo creo que no. Con el fin de que metan, o sea, de que se invierta más. Creo que la seguridad es la inseguridad es el resultado de algo. La inseguridad es el resultado de la falta de institucionalidad, ¿no? Esta es tierra de nadie, no hay autoridad, no hay presidente, no hay alcalde, no hay nada. Y cuando no hay ley, la gente hace lo que le da la gana. Eso es lo primero. Lo segundo es la inseguridad es el resultado de la falta de oportunidades, ¿no? Correcto. No hay empleo, no hay inversión social. Y súmale el la país pandemia. no invierte en la salud de la gente, no invierte en la educación de la gente, no hay oportunidades para los jóvenes, ¿no? No se invierte en el espacio público. Los parques están abandonados. Parecerían más centros para delinquir que lugares para que los niños puedan ser felices. Totalmente. Esos son los parques, ¿no? Entonces yo creo que en realidad el combatir la inseguridad pasa por invertir de nuevo en la gente, ¿no? En la seguridad, en los espacios de ocio, en oportunidades de empleo. Yo creo que esa es la parte central del enfoque de seguridad, ¿no? Más Totalmente. comunidad, más seguridad, más recomposición del tejido social, más vecinos y vecinas unidos, mayores oportunidades de prevenir el delito y construir una cultura de paz, ¿no? Y la cultura de paz se construye en espacios comunes con la gente, ¿no? Correcto. Apelar a la cultura, una cultura no tanto de puertas adentro. Ahí, necesitamos una cultura más de puertas hacia afuera. Yo creo que la falla principal a todo lo que tú dices es el sistema educativo. O sea, es un sistema que te invita a competir, que jamás te invita a trabajar en comunidad. Exactamente. Entonces parte de ahí. Y ahora sí, cambiándote un poquito de tema, ya te vamos a ver en papeleta para las siguientes elecciones, ¿no es cierto? Así es. ¿A qué te vas a lanzar? Bueno, nosotros hemos venido casi un año impulsando la construcción del movimiento político Imparables. Te decía que tengo poca confianza en los partidos y movimientos políticos. Por eso creas el tuyo. Y que eso nos invitó no solamente a mí, sino a un grupo de jóvenes, mujeres y hombres muy talentosos, muy sensibles, a impulsar la construcción del movimiento. Hemos golpeado puertas, hemos hablado con gente, hemos logrado recaudar más de 230,000 firmas.
Hoy por hoy tenemos 30.000 adherentes del movimiento, Ok. que no es cosa menor. Para tener el registro electoral, para formalmente ser un movimiento, necesitamos 34.000 adherentes. Ya tenemos 30.000, nos faltan 4.000. Estamos cerca, no logramos inscribir el movimiento para participar con movimiento propio en las próximas elecciones seccionales. Y en asamblea, Okay. en una asamblea de los militantes del movimiento, decidimos apostar por la unidad. No ser nosotros quienes lideren el proceso de cambio en esta ocasión en la ciudad, pero acompañar un proceso, un proyecto ideológico desde la centro izquierda hacia la izquierda y un proyecto de ciudad que resuelva los problemas coyunturales, pero que también nos invite a soñar al mediano y largo plazo. Brutal. Ese proyecto lo hemos denominado Quito del Futuro, está construido al año 2034, un proyecto que está diseñado en 22 ejes, y nosotros como Movimiento Imparables hemos decidido, hemos logrado que en esta alianza entre el Movimiento Imparables y Pavel Muñoz, que será el candidato a alcalde por la Revolución Ciudadana, se incluyan 4 agendas. La agenda de la equidad, para nosotros ese es un tema fundamental, ¿no? Los recursos están mal distribuidos, ¿no? Se entregan más recursos a unos y menos recursos a otros. Correcto. ¿No? Y desde ahí las cosas van mal. Necesitamos incorporar esta visión de justicia social y que los recursos sean distribuidos de manera más equitativa, como una mamá que reparte el plato en 3 y les da a los 3 hijos, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos para, entre otras cosas, reducir la desigualdad. ¿Cómo fue tu acercamiento a Revolución Ciudadana? ¿Conversaste con Correa? No, conversé con Pavel Muñoz, que es quien va a liderar el proceso. Yo hice un llamado a la unidad y Pavel tomó contacto. Se acercó. Y me dijo, vamos, hagamos ese proceso de unidad. Hablé con otros actores más, pero nadie está muy dispuesto a juntarse. Creo que de los candidatos o precandidatos de la tendencia, el único que declinó su precandidatura para ser parte de un frente más amplio fui yo. Y encontré en Pavel Muñoz la fórmula perfecta que conjuga experiencia en lo político con la innovación que aporta el Movimiento Imparables. ¿Y tú crees que lleguen a ganar? O sea, ¿lo ves posible? Sí, déjame, solo te termino las otras 3 agendas. Aparte de Perfecto. la agenda de la equidad, impulsamos la agenda del feminismo, de lo que ya te he hablado varias veces en esta entrevista, la agenda ambiental. Nosotros vamos a trabajar para que haya un Quito sin minería, vamos a trabajar para que podamos tener plantas de procesamiento de aguas residuales, vamos a trabajar para que haya un sistema de reciclaje distinto, amplio, que mejore el manejo de la basura, vamos a invertir en aceras, vamos a trabajar en agricultura urbana participativa y vamos a poner el tema de sostenibilidad en el centro. Y finalmente, la agenda de la innovación. Hay innovación en lo social, hay innovación en la comunicación, correcto, hay innovación en el sector privado, pero no hay innovación en lo público. Tú vas al municipio y sigues haciendo trámites en papel, tienes que coger turnos, quieres ir a pagar el parqueadero y pagas en moneditas, haciendo una cola terrible, que además la gente que trabaja ahí se roba gran parte de esas moneditas. Hay una ineficiencia brutal en el medio siglo XXI, donde hay una enorme revolución, la cuarta revolución industrial, donde muchos de los trámites hoy por hoy se hacen a través de... En tu teléfono. Entonces creo que la agenda de la innovación amplia pensada desde la tecnología, desde la participación ciudadana, desde el involucramiento de la gente, ¿no? Desde formas distintas de enfocar un problema y buscar soluciones, es parte de la agenda que nosotros vamos a incorporar. Estas 4 agendas dentro de esta alianza estratégica entre Imparables y Pavel Muñoz, que va a permitir que el Movimiento Imparables tenga un curul dentro del Consejo Metropolitano. Y el candidato al Consejo Metropolitano dentro de esta alianza y por el Movimiento Imparables seré yo en esta ocasión. Estoy contento, creo que las cosas pasan por algo, creo que si bien yo tengo mucha experiencia en el ámbito privado, en el ámbito social, tengo todavía mucho que aprender en el ámbito político. Me parece que esta primera llegada a la política en el Consejo Metropolitano, donde se formulan ordenanzas y se trabaja en fiscalización, es algo que me va a ayudar a mí personalmente y que le va a ayudar al Movimiento Imparables a proyectarse al futuro. Oye, ¿y sientes que podrías ganar? O sea, si tú que hayas ido a territorio, estás recorriendo Quito, ¿cómo es la gente contigo, el pueblo? ¿Sientes que tienes el apoyo de ellos? Yo creo que hay que trabajar para aquello, ¿no? O sea, creo que nada importante se consigue de la noche a la mañana y nada realmente importante se consigue fácilmente. Es que vivir unas elecciones, incluso emocionalmente,
te permite dormir? O sea, ¿te da esa emoción, esa ansiedad? ¿Cómo es? Sí, creo que la victoria va a venir como resultado del trabajo, de la lucha, de generar confianza, de hablar con la gente, dormir con la gente, sentir los problemas de la gente como que si son míos, ¿no? Y sobre la base de aquello, reconfigurar la confianza para poder construir un proyecto colectivo. ¿Cómo vas a hacer para que, en caso de que ganen, no se te vuele la teja? Ya que ahorita eres una persona muy humana, que piensa mucho en el pueblo, en la ciudad. Oye, pero pasa muchas veces que llegas al poder y se te va, se te va de las manos. Por eso creo yo que es tan importante el proceso, ¿no? El proceso es el que te sostiene, no un suceso. O sea, la gente en la política generalmente está pensando en sus candidaturas, en un suceso en particular, y se preparan para aquello, pero no tienen un proceso detrás, ¿no? Nunca han trabajado en temas sociales, por ejemplo, para desarrollar empatía, ¿no? Para tener claridad de lo que defiendes y por qué dar un paso hacia adelante en la política. Nadie ha hecho el esfuerzo de levantar ni una firma para crear un partido o movimiento político. Finalmente llegan como invitados a ser candidatos. Ese es el caso de la mayoría de los candidatos que vamos a tener como alcalde en las próximas elecciones. Todos son invitados por fuera, pero ninguno ha militado en el partido y tampoco han hecho el esfuerzo por construir una organización política, ¿no? Entonces, desde ahí ya vas viendo qué tipo de candidatos son. Son candidatos que muchos de ellos van por vanidad o por el poder, que es lo que tenemos el día de hoy de nuestras autoridades. Gente que lucra con el dolor ajeno. Gente insensible frente a la realidad que lo único que hace es satisfacer sus minúsculos y superficiales intereses. Ok, vamos hacia el futuro. Wilson, después de estas elecciones, ¿te ves de pronto en una papeleta presidencial? ¿Cuáles son tus metas, objetivos, sueños en política? Lo primero es lograr que el movimiento Imparables tenga registro. Okay. O sea, yo no soy solo yo me debo a algo más grande y en política yo me debo al movimiento Imparables. Lo que el movimiento Imparables decida es lo que voy a hacer. Yo soy orgánico, soy militante, ¿no? Okay. Y estaré en donde el movimiento Imparables me pida estar. Evidentemente creo que el día de hoy yo soy su principal ficha, su principal rostro, y ahora tenemos una posibilidad de salir a disputar un espacio. No solo yo, vamos a tener también algunos compañeros en juntas parroquiales, una compañera que va a estar terciando como alterna en el distrito sur. Tenemos compañeros trabajando en la visión programática, incorporando conceptos dentro del proyecto de ciudad, y esperamos ganar y tener un rol importante en la gestión de los próximos 4 años en la alcaldía. Creo que hay que seguir materializando el proyecto de ciudad. Nosotros lo hemos diseñado a 12 años, entonces esto implica que el proceso se tiene que sostener, ¿no? Entonces, probablemente ahora estará Pavel Muñoz, esperemos que así sea, pero una vez que se cumplan los 4 años, podrán haber oportunidades para que nuevos liderazgos asuman, cojan la batuta y sigan sosteniendo la posibilidad de llevar a cabo ese modelo, ese plan por el cual ahora estamos trabajando. ¿Te gustaría ser presidente en un futuro? Yo no sé si presidente, creo que especializarme en lo local, creo que si es que ya decidí ser concejal, si es que tengo la fundación en Quito, si estamos recorriendo los barrios, si es que tengo la posibilidad ahora de llegar al consejo, si es que estuve trabajando en Conquito, o sea, yo trabajé en la Agencia de Promoción Económica de la ciudad, donde entre otras cosas logré materializar el primer fondo de capital semilla, donde logré firmar con los coreanos un récord de entendimiento para que Quito tenga el primer centro de innovación de la ciudad. Okay. Creo que tengo muchas capacidades y creo que hay muchas cosas, muchas luces para que mi desarrollo profesional en la política gire alrededor de lo local. Oye, qué interesante. Es decir, estás ahí para servir a la comunidad. Ese es tu rol. Yo creo que sí. Creo que estoy para hacer política de la buena, para resignificar la política, para no oírle a la política, para decirle a estos políticos que son políticos, pero que dicen que no son por temas electorales, que no les necesitamos. Necesitamos políticos profesionales, necesitamos gente con ideología, gente con principios, gente que tenga cable a tierra, gente que defienda lo defienda con interés y que le invite a la ciudadanía a soñar. Ok, oye, para ir cerrando un poquito la entrevista, ¿votaste por Lazo o por Arauz? Voté en la segunda vuelta por Arauz. ¿Crees que estuviéramos mejor si él hubiera ganado? Creo que es un tipo más competente. Creo que es un joven que está mejor preparado. Creo que el presidente Lazo
responde a algo en lo que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Que es lo corporativo, lo privado, ¿no? Solamente, y se ha olvidado de lo público, ¿no? Él representa una candidatura que piensa que hay que tener un Estado mínimo, ¿no? Y yo pienso en todo lo contrario. Yo creo que hay que fortalecer la institucionalidad pública. Creo que lo público o lo político muchas veces es lo único que tiene la gente más pobre. La única forma de que un niño en la zona más profunda de la Amazonía con cáncer pueda tener acceso a un tratamiento es a través del hospital público. Correcto. Yo creo en ello, ¿no? Yo creo en devolverle a los niños dignidad. Yo creo que hay que salvar a la gente humilde que el día de hoy está sufriendo, se está muriendo, y para eso se necesita un proyecto ideológico más social, sensato, quizás, que tenga la agenda social en el centro. Esto no pasa, ¿no? por eliminar el sector privado, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que cuando existen reglas claras, cuando hay institucionalidad fuerte, cuando hay un Estado presente, el que más se beneficia es el sector privado, porque tú lo que necesitas es seguridad jurídica para emprender. Si tú tienes seguridad jurídica, sabes cuáles son las reglas y finalmente montas tu empresa. Pero si estás en un país que no sabes qué mismo es, que se inventan cargos como estos consejeros ad honorem, ¿no? que tienen y no tienen responsabilidades, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿No? Totalmente. Creo que hay que fortalecer la institucionalidad, creo que recuperar el sentido de lo público, creo que hay que construir un proyecto profundamente popular, feminista, ambientalista, innovador, que nos invite a todos los jóvenes a soñar y más que a soñar, a arrimar el hombro para poder construir este Quito que todos queremos. ¿Actualmente admiras de pronto algún presidente de izquierda que esté actualmente en el poder? Que digas, oye, su gestión me parece muy buena. O sea, yo creo que Boric es alguien que pinta bien, ojalá lo logre, ¿no? Ahora los hermanos chilenos están en elecciones para aprobar la constituyente. Ojalá que esta sea una constituyente de avanzada. Que aporte en Chile. Que aporte en Chile, en fin, pero me parece que hay el surgimiento de nuevos liderazgos, con nuevos códigos, nuevas formas de sentir, de pensar y de actuar, ¿no? Sin tanta farfullería y con más humanidad, con más empatía, más cercanos. Alexandre Ocasio en Estados Unidos, yo creo que puede ser una joven líder que dé mucho que hablar en Estados Unidos. Me parece que en Europa hay varios países que tienen modelos socialdemócratas, ¿no? Angela Merkel en su momento en Alemania hizo un gran trabajo, ¿no? Y yo creo que hay que combatir a estas posiciones extremistas, ¿no? Fascistas, que finalmente nos llevan a un mundo más dividido. Más dividido, correctamente. Oigan, esta fue mi entrevista con Wilson Merino aquí en Educación Alternativa Podcast. Oye, yo quiero hacerte una invitación. Después de elecciones, igual me gustaría reunirme contigo, me gustaría hablar sobre todo lo que fue ese proceso, es decir, de aquí a unos meses espero tenerte aquí mismo de regreso, o si, oye, en caso que ganes, entrevistarte en tu nueva oficina. Más bien yo te comprometo a que hagamos el podcast durante la campaña contigo en la combi. Nosotros tenemos una sede móvil, es una combi que se mueve por la ciudad. Ok, como pueden escuchar, Wilson me acaba de hacer una invitación a hacer un podcast sobre ruedas en este caso. Eso es, en campaña. ¿En campaña? Yo te diré a qué barrio vamos, te voy contando. Perfecto. Y me acompañas. Agendado. Okay. Las 26,000 personas que nos están viendo en este momento son testigos. De eso. No hay excusa. Excelente. Además, decirles que necesitamos hacer una campaña volcada al servicio, ¿no? No ir a pedir el voto, sino ir a compartir con la gente, a hacer algo por la gente, ¿no? Y además que sea una campaña alegre, que inspire, que motive. Así que bueno, te comprometo, nos vamos a la combi. Estamos. Y vamos contándole a la gente que te sigue sobre esta campaña. Sobre tu proyecto. Este proyecto. Encantado. Yo quiero agradecerte, te felicito por este espacio, cuenta con nosotros. En realidad necesitamos de su apoyo para poder materializarlo. Tenemos las ganas, tenemos la experiencia, pero solos no podemos. Necesitamos unir esfuerzos para poder avanzar. Oigan, si es que les gustó esta entrevista, por favor no olviden compartirla con todos sus amigos, darle un gran pulgar arriba. No, si es que no tienen canal, crearse uno para suscribirse. Y cuéntame, Wilson, ¿cómo te pueden encontrar a ti en redes sociales? En Twitter estoy como Wilson Merino R, y en todo el resto de redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, estoy como Wilson Merino. ¿Te gusta pelear en Twitter? No estoy peleando tanto últimamente,
pero sí levanto una voz, ¿no? Creo que sobre las injusticias hay que levantar una voz, ¿no? Sobre lo que pasó el día de ayer o antes de ayer con una chica en la calle Portugal que fue apuñalada. Nos tiene que invitar a debatir y hablar sobre cuáles van a ser las propuestas en el tema de seguridad. En el tema de seguridad hay que ponerle mucho corazón y mucha cabeza para poder solucionar estos temas complejos que nos están quitando la vida. Totalmente. Nada, Wilson, oye, un placer tenerte aquí. A ti. Un mensaje para el mundo, para la humanidad, para todas las personas que nos están viendo. Así está, un saludo al profe que te hacía la vida cuadritos en la clase de francés. Agradecerles a todos los que han tenido algo que ver en mi vida. Lo que soy yo es gracias a ustedes. Comprometerme a dar lo mejor de mí, a seguir luchando y esforzándome para construir una sociedad distinta y mejor, un Quito más global, más inclusivo, más diverso y sobre todas las cosas más ciudadano. Un Quito verde, un Quito violeta, un Quito de derechos, un Quito innovador que lo vamos a construir juntos. Esto fue Educación Alternativa Podcast y no olviden que aprender no es memorizar.